Buenas noches, mi nombre es Luz Elena Rojas, estudiante de Psicología tercer semestre. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, como lo es la confiabilidad y validez de los datos y su manipulación. El dato cualitativo, la definición etimológica de dato del latín datum, lo considera como un elemento dado. Dicha definición resultaría adecuada para los datos cuantitativos, sin duda, elementos finales, pero sin embargo sería inadecuada para los cualitativos, frente a cualquier escala de opinión, que recopila información mediante números, una historia de vida, instrumentos de recogida de información típicamente cualitativo, suministra una ingente cantidad de información de tipo auditivo y posteriormente textual, que sin la adecuada manipulación resulta totalmente estéril. Por tanto, el dato cualitativo, al contrario que el cuantitativo, se convierte en un elemento dinámico, resultado de una serie de manipulaciones que transforma la realidad. Observando con detenimiento cada una de estas fases, resulta evidente, en primer lugar, que debemos registrar la información sobre la realidad a través de algún tipo de estrategia manual o electrónica. Así, además de la propia observación, las notas de campo se pueden utilizar objetos electrónicos de baja inferencia como el video y la grabadora. Por otra parte, una vez registrada la información, esta debe materializarse en algún tipo de expresión verbal, escrita o icónico-visual. Finalmente, una vez plasmada, la información es sometida a procesos de transformación mediante estrategias manipulativas de elaboración conceptual, en las que el dato cualitativo es producto de una ecuación en la que intervienen de manera activa la percepción del o los investigadores, su interpretación, sus conocimientos previos sobre el tema objeto de análisis, así como una colección de sesgos. Localización de análisis de datos en el proceso general de la investigación cualitativa. El análisis de datos es la fase que sigue al trabajo de campo y que precede a la elaboración del informe de investigación, aunque en investigaciones interpretativas esto no es así. García, Gil y Rodríguez, 1994, algunos autores plantean que entre recogida y análisis existe un continuum en el tiempo que, cuando es productivo, va aumentando progresivamente. Loveland y Loveland, en 1984, sea como fuere, se presenta gráficamente el lugar del análisis de datos entre los principales aspectos que conforman la fase analítica. El análisis de datos es la fase que sigue al trabajo de campo y que pretende a la elaboración del informe de García, Gil y Rodríguez. Algunos autores plantean que entre recogida y análisis existe un continuo en el tiempo, que cuando es productiva va aumentando. Como se puede apreciar en la figura anterior, el análisis de datos está configurado en torno a tres grandes tareas admitidas en la literatura contemporánea: etapa informativa, etapa preparatoria y etapa de trabajo de campo. Etapa analítica: reducción de datos, disposición y transformación de datos, formulación y verificación de conclusiones, posicionamiento del análisis de datos en el proceso de investigación cuantitativa adaptado de Rodríguez. Teoría y práctica del análisis de datos cualitativa, proceso general, reducción de datos, disposición y transformación de los datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones. Las tareas de reducción de datos, los procesos de categorización y codificación, aspectos bien distintos, pero utilizados como síntomas en no pocas ocasiones, son las decisiones más inmediatas en el proceso general de reducción de datos. La división de la información en unidades pueden realizarse siguiendo diferentes criterios. Este problema ha sido resuelto desde la perspectiva del análisis del contenido por distintos autores. Anguera, 1995, Bardi, 1986, Crispendor, 1990, Pérez en el 94 y Sánchez en 1985.
con la diferenciación entre unidades de contexto que corresponden a las unidades de análisis y significación propia dentro de cada unidad de contexto. Así se pueden establecer una secuencia de 3 pasos. Separación de unidades de contenido que determina criterios de separación espacial, temporal, temática, gramatical, conversacional y social. Identificación y clasificación de elementos que conllevan a una categorización y una codificación. Síntesis y agrupamiento o agrupamiento físico, creación de meta categórica, obtención de estadísticas de agrupamiento y síntesis. Separación de unidades de contenido. Rodríguez, 1996, contemplan diferentes criterios para separar las distintas unidades de registro, organizándolas en torno a los siguientes criterios. Criterios espaciales: de acuerdo con tales criterios constituirán unidades de registro las líneas del texto, los bloques en un determinado número de líneas, las páginas. Se trata en definitiva de una segmentación artificial, ajena al contenido de la información. Criterios temporales, como su propia denominación indica, es posible segmentar las transcripciones por minuto, horas e incluso días. Criterios temáticos: el texto queda reducido en función del tema sobre el que trate. Criterios gramaticales: según este criterio, el texto quedaría segmentado en unidades básicas como las oraciones o los párrafos. Criterios conversacionales: consiste en dividir el texto en función de las declaraciones o turnos de palabra de los participantes. Criterios sociales: cada fragmento será diferenciado del resto por el estatus o rol social que cumpla la persona que lo explique. Identificación y clasificación de unidades: una vez separadas las unidades de análisis, resulta sensato tratar de identificarlas y etiquetarlas, en definitiva, categorizarlas y codificarlas, aunque codificación y categorización son respectivamente los aspectos físicos, manipulativos y conceptuales de una misma actividad a la que indistintamente suelen referirse los investigadores. Se trata de dos términos ciertamente distintos. Así, mientras categorización es el proceso mediante el cual se clasifica conceptualmente una unidad, la codificación es más que la operación concreta para la que se asigna a cada unidad un indicativo, código, propio de la categoría en la que se considera incluida. El proceso de construcción de las categorías categorización puede ser de diferentes tipos. El primero es el llamado inductivo y consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura y examen del material recopilado sin tomar en consideración categorías de partida. Algunos autores denominan a esta tarea codificación abierta. Strauss, 1987, proceso en el que se parte de la búsqueda de conceptos que traten de cubrir los datos. Proceso para obtener resultados. Para datos textuales: descripción, interpretación, recuento y concurrencia de códigos, comparación y contextualización. Para datos transformados en valores numéricos: técnicas, estadísticas, comparación y contextualización. Proceso para alcanzar conclusiones. Para datos textuales: consolidación teórica, aplicación de otras teorías, uso de metáforas y analogías. Síntesis con resultados de otros investigadores. Para datos transformados en valores numéricos: uso de reglas de decisión, comparación de resultados con modelos teóricos, recursos a la perspicacia, experiencia del analista. Verificación de conclusiones y estimación de criterios de calidad, comprobación o incremento de validez mediante presencia prolongada en el campo, intercambio de opiniones con otros investigadores, triangulación, comprobación con los participantes, establecimientos de adecuación referencial, ponderación de la evidencia, comprobación de la coherencia estructural. Credibilidad. Observación persistente. La permanencia del investigador en el campo ofrece una mayor garantía y verosimilitud a los datos que recoge, a la vez que le permite profundizar en aquellos aspectos más característicos de la situación. Triangulación permite contrastar las observaciones desde diferentes perspectivas de tiempo, espacio, teorías, datos, fuentes y disciplinas, así como de investigación de métodos, comentarios de pares. Consiste en someter las observaciones e interpretaciones realizadas al juicio crítico de otros investigadores y colegas,
comprobaciones de los participantes. Es una actividad de obligado cumplimiento en la investigación cualitativa y consiste en el contraste sistemático de la información con los agentes y audiencias colaboradoras, recogida de material de adecuación referencial. Se trata de videos, fotografías, grabaciones en audio y otros documentos que permitan un contraste posterior de la información. Transferencia. Muestreo teórico, estrategia para maximizar la cantidad de información recogida a la hora de documentar hechos y situaciones que permitan una posterior comparación de escenarios respecto a lo común y lo específico, consistente en un muestreo no probabilístico. Descripción en profundidad, descripciones exhaustivas y minuciosas del contexto con idea de hacerlas extensivas y generalizables a otros lugares. Amplia recogida de información. La diversificación de la información recogida permitirá una más fácil comparación entre distintos escenarios. Dependencia. Establecer pistas de revisión supone mejorar constancia de cómo se recogieron los datos, cómo se seleccionaron los informantes, qué papel desempeñó el investigador, cómo se analizaron los datos, cómo se caracterizó el contexto. Esto permitirá comprobar la estabilidad de los resultados en momentos diferentes y dados por otros investigadores, auditoría de dependencia. El progresivo cuestionamiento durante la segunda mitad del siglo XX de los procedimientos de investigación y análisis de datos de corte cuantitativo como coherente exclusivo de veracidad en los estudios realizados en el marco de las denominadas ciencias sociales ha venido paralelamente dando paso a la apertura de la comunidad de interesados en estas disciplinas hacia la aceptación de otros patrones metodológicos y herramientas de tipo cualitativo como soporte válido y suficiente, a veces incluso excluyente. Por la particularidad de la naturaleza de los datos analizados, resultan resultados y conclusiones que avalen las investigaciones llevadas a cabo. Bueno, hasta aquí la exposición con respecto al tema, validación de datos. Como profesionales debemos procurar de que los datos que vayamos a recoger para cualquier proceso de investigación deben ser datos coherentes, verificables, datos exactos, que nos garanticen una investigación o un proceso de cualificación exitoso, ya que las fuentes sí deben de ser verificables y se debe procurar tener esta responsabilidad a la hora de la obtención de datos que nos servirán para las estadísticas en las cuales vamos a trabajar y que sean resultados positivos, resultados coherentes y resultados acordes a la realidad que la sociedad vive. Entonces, muy buenas noches y gracias.